Bueno, hoy es un día que se supone que nosotros deberíamos en la casa del Señor. Si es por la época y si es por la temporada, la iglesia, sobre todo la iglesia, debería congregarse la muerte y crucifixión de Cristo debería estar en la casa del Señor. Pero la iglesia, de alguna manera, nosotros, la iglesia, hemos perdido la sensibilidad de poder estar o de estar en la casa del Señor. La hemos perdido. O sea, que nosotros deberíamos usar esta temporada para decirle a la gente, quiero que vayas conmigo el domingo a la casa del Señor para que celebres conmigo el culto de resurrección. ¿No es así? Debería ser, pero no sucede, no sucede así. Entonces, el ánimo en esta mañana es poder invitar a todos a que nosotros seamos sensibles, aunque no corremos con la temporada, pero ser sensibles como iglesia para aprovechar el tiempo de compartir con otros, ¿verdad? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor está vivo, ¿verdad que sí? Y como la gente está sensible a eso, pues nosotros aprovechar el tiempo para invitar a la gente a compartir este tiempo que hemos de tener. En esta mañana, nosotros queremos hablar bajo el tema el sustituto y queremos tomar un relato bíblico, un episodio bíblico. Está en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y nosotros podemos tomar algunos versos para no hacerlo tan extenso sobre este relato, Mateo capítulo 27, del versículo 15 exactamente, vamos a leer hasta el verso 23. Amén. Si podemos leer Mateo capítulo 27, versículo 15, dice la palabra de Dios, y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente, tú tienes la otra versión ahí, la Reina Valera, por favor, para que sintonicemos. Esa es una versión más clara, pero dice que en el día de la fiesta, el gobernador o el presidente acostumbraba soltar al pueblo un preso que ellos quisiesen. Y había un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y este hombre dice, y junto a ellos les dijo Pilato a la multitud, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A qué ustedes quieren que yo les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús que dice ser el Cristo? ¿A cuál ustedes prefieren? ¿Y qué pasó? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el gobernador, el presidente le dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Imagínense una multitud vociferando, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Que dice ser el Cristo, ¿qué haré con él? Y dijeron todos, que sea crucificado. ¿Qué dijeron todos? Que sea crucificado. Oremos al Señor esta mañana una vez más. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres el buen pastor, eres el sustituto de nuestras vidas. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ayúdanos a apreciar en este tiempo y apreciarlo hoy. Abre nuestros ojos para ver que tú tomaste nuestro lugar, lo tomaste en la cruz del Calvario y que hoy también somos empujados para ser como la multitud, separarnos de ti, no elegirte a ti. Y rogamos, Señor, en esta mañana que tú uses tu palabra para traer conciencia sobre nuestra vida. Que hoy hagamos un alto para ver que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que podamos apuntar a Cristo, elegirlo a Él, vivir por Él, morir por Él. Haznos consciente de esta realidad, Señor.
No miremos la multitud siempre es cambiante, es traicionera, pero tú, Señor, sigues siendo el Hijo del Dios viviente. Usa tu palabra, Señor. Trae convicción en el nombre de Jesucristo. Pues, en esta mañana, el tema de esta mensaje es el sustituto. Este versículo, este capítulo del libro de Mateo, capítulo 27, que también relatan los evangelios, nosotros podemos encontrar esta historia y hacer como nos mandaban a hacer en la escuela, hacer un desglose de los actores que están vinculados en esta historia. Preguntábamos siempre, ¿cuáles son los personajes? Nos decían en la escuela, ¿cuáles son los personajes principales de la historia? En este caso, de la crucifixión de Cristo. Bueno, por un lado está Judas. Judas es el que vende. Judas es el que en el relato vemos no solamente su traición, también vemos su dolor y también vemos su suicidio. Los sacerdotes son otros actores que están dentro de la historia de los sacerdotes. Vemos su complot, vemos su religiosidad, vemos de los sacerdotes su presión sobre los gobernantes, sobre Pilato, para que lograr crucificar a Cristo, para condenarlo. Por otro lado, también vemos a Herodes, vemos su curiosidad, vemos la petición delante de Cristo de un milagro, vemos también la sumisión de los acosadores de Cristo, de Pilato que devuelve a Cristo a donde Herodes, vemos su duda. Hemos leído de su esposa, está agobiada por un sueño. Vemos también la debilidad de su esposa diciendo, no tengas que ver con este hombre, porque este hombre es un hombre justo. Pero también vemos dentro de la historia, que es el foco de esta mañana, o el llamado de atención de esta mañana, a un criminal llamado Barrabás. Y por supuesto, al hombre justo, al Hijo de Dios, a Cristo. Barrabás era un criminal que merecía morir. Él era ladrón. Barrabás era un traidor. Según Hechos capítulo 3, era culpable de asesinato. Se había sublevado en contra del imperio romano. O sea, era un promotor de una revolución y en la revolución había cometido homicidio. Barrabás era todo lo contrario a lo que era Cristo. Cristo era la justicia, de él manaba la santidad. Jesús era inocente, de él se conocía su fama, la bondad de hacer milagros, la bondad de sanar a la gente, de tener compasión por la gente. Jesús era inocente de todos los cargos que se le imputaban. A Cristo no se le pudo hallar falta. De hecho, Pilato dice en el relato del capítulo 27 y así como en el libro de Lucas, capítulo 23, que Jesús era justo, él era inocente. Y Herodes lo había devuelto a Pilato por la misma razón, porque no habían encontrado en Cristo ningún síntoma, si se puede decir, o ninguna evidencia de culpabilidad. El llamado de atención esta mañana no es que usted le coja pena a Cristo. Él no necesita pena. Cristo es digno de toda adoración. El llamado de atención en esta mañana es que nosotros podamos vernos en la posición de Cristo y yo. Y en el relato que hemos leído, la posición de Barrabás y la posición de Cristo. Pilato lo que hizo fue buscarle una salida, o como bien dice el dicho popular, se lavó las manos como Pilato. ¿Han oído ese dicho? Pilato lo que hizo fue decir, bueno, en esta época de la Pascua es tradición soltar a un preso. Así que buscaron a Barrabás, que era un revolucionario, que era una persona que era ladrón, que había cometido homicidio. Y Pilato dijo, bueno, si yo busco a este que es perverso y malo, lo van a soltar. Pero yo ya había un plan de los sacerdotes y habían incitado al pueblo para que todos proclamaran, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ustedes se imaginan, si usted viaja conmigo
Esta multitud, el Cristo le había hecho bien, lo había sanado, lo había alimentado, y todos, ellos mismos habían recibido a Cristo con palmas. Y ahora estaban proclamando todos a una: suelten al homicida y crucifiquen al inocente. Vamos al cuerpo de este mensaje. Lo primero que queremos abordar es: Cristo murió como sustituto de Barrabás, y no solamente de Barrabás, sino nuestro. Y en segundo lugar, como la multitud pide que Cristo muriera y Barrabás viviera. Y también vamos a hablar de cómo la multitud responde a la petición de Pilato. En primer lugar, Cristo murió como sustituto de Barrabás. Hechos capítulo 3, versículo 14 nos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, hablando el discurso de Pedro, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cristo era justo, pero el justo tenía que morir por el injusto. Eso era Barrabás. Barrabás era un hombre impío, era un hombre inmundo. Un ejemplo de Barrabás somos todos nosotros. Romanos 3:23 nos recuerda que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso imputaba también a Barrabás. Juan capítulo 18:40, Barrabás era un salteador, era ladrón. Marcos 15:7 habla de lo sedicioso que era Barrabás, sublevándose contra el pueblo o el imperio romano. Barrabás, al igual que tú y que yo, teníamos la misma condición. ¿Cuál era? Barrabás estaba destituido de la gloria de Dios. La razón por la que Barrabás no muere es porque Cristo tenía que justificar la vida de este hombre. Barrabás necesitaba que Cristo muriera en su lugar para poder recibir la justificación. Eso quiere decir que Cristo era el justo y que Cristo murió en lugar de los pecadores. Es lo que dice primero de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el injusto por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bueno, eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Nosotros no queremos reflexionar que Barrabás dice, porque Barrabás era un homicida, era un ladrón. Hermano, Barrabás era un pecador. Tú y yo somos pecadores igual. A Barrabás le tocaba la condenación, pero Cristo lo salvó en su lugar. Cristo fue el sustituto. Podemos observar este contraste entre estos dos hombres al momento de estar allí. Barrabás era completamente culpable, al igual que tú y yo. Cristo era completamente inocente. Pensemos no solamente en el estado de estos dos hombres, pensemos en la reputación de los dos hombres. ¿Cuál era la reputación de Barrabás? Un preso famoso, un hombre conocido por sus crímenes, alguien conocido por su maldad, pero Cristo es todo lo contrario. Cristo era conocido por su pureza, por su santidad, por su amor por la gente, por su compasión por la gente, por predicarle a la gente. Nosotros hemos visto, y si leemos el relato completo del capítulo 27 de Mateo, Pilato tenía el deber de hacer justicia. Como gobernante, Pilato tenía el compromiso de castigar al hombre malo. Pilato demostró estar más interesado en la política personal y en su estado propio como gobernante que en la justicia propia. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú quieres ser Pilato o quieres ser Barrabás? Pilato tuvo varias oportunidades para tomar la decisión correcta. La conciencia le decía
Cristo es inocente. La esposa le decía, este hombre es inocente. No tengas que ver con él. La ley romana establecía que Jesús era inocente. Pero Pilato no tenía excusa para condenar a Jesús. Pero su temor al pueblo lo llevó a condenar a Cristo. Yo te preguntaba si tú quieres ser Pilato o quieres ser Barrabás. O tú quieres ser parte de la multitud. La realidad, hermanos, que nuestra condición no es la multitud ni es Pilato. Nosotros somos Barrabás. Nosotros somos dignos de estar presos. Nosotros somos dignos de condenación eterna. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Te preguntaba si tú quieres ser parte de la multitud, porque la multitud pidió que Cristo fuera crucificado y Barrabás viviera. Eso es lo que quiere decir, y que muchas veces nosotros nos convertimos en parte de la multitud. Muchas veces el criterio de las masas, la gente dice que el criterio de las masas casi siempre es el correcto, pero al revés. Muchas veces el criterio de las masas es el incorrecto. Y esto trae varias enseñanzas sobre la vida de nosotros. Lo primero que podríamos decir es, nunca ponga tu futuro en manos de una multitud, porque la multitud puede llevarte a la destrucción. Y como dice el comentario bíblico, las multitudes son volubles, son cambiantes. El domingo de Palmas, como le llaman, o el primer domingo de la entrada triunfal de Cristo, la multitud clamaba, Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y le tendían palmas. Y el viernes de la misma semana estaban diciendo, crucifíquenlo. ¿Acaso no somos nosotros de esta misma manera? ¿Acaso tú y yo no nos comportamos como la multitud? Que un día alabamos al Señor y decimos, gracias, papá. Oh, gloria, Señor, tú me estás bendiciendo. Y al otro día no queremos saber del Señor. Nos rendimos porque somos como las multitudes. El domingo lo aplaudieron y el viernes lo despreciaron. Mientras Cristo hacía milagros, la gente lo amaba. Pero desde que cayó preso, mientras la fama de Cristo comenzó a desmoronarse, la gente comenzó a cambiar su discurso, su manera de pensar de quién era Cristo. Porque al final las multitudes andaban detrás de Cristo, pero no andaban detrás de la salvación. Andaban detrás de alguien que hiciera una revolución para quitarle el yugo romano. ¿Tú sabes qué hacen los amigos mientras las masas se levantan? ¿Tú sabes qué hacen los amigos cuando las masas se levantan en contra tuya? Yo tengo varios amigos. Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos, ¿verdad? Si las masas se levantan, si las redes se levantan en mi contra y sale cualquier cosa por ahí, nadie me va a querer en su casa. Unos me van a bloquear, me bloquean los teléfonos. Bueno, a Cristo le pasó lo mismo. Cuando la fama de Cristo comenzó a caer, a desmoronarse, sus discípulos por las masas comenzaron a temer de lo que le podía pasar por andar con Cristo. Le preguntaron a uno, ¿tú eres de los que andaban con ellos? Y él dijo, yo no lo conozco. Pero tú pareces que habla como él. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Todo el mundo sabe de quién yo estoy hablando, ¿verdad? La multitud estaba tan estasiada, tan emocionalmente afectada, que estaba dispuesta a poner en peligro hasta el futuro de sus hijos. ¿Ven cómo son las multitudes? Mateo capítulo 27, versículo 25. Decían, su sangre, hablando de Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Mano, esto es terrible lo que hacen las multitudes. Y respondiendo todo el pueblo, como dice el versículo 25, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato no tuvo otra opción que soltar a Barrabás. Y dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muchas veces nosotros preferimos la fuerza tangible del poder humano, como lo es la multitud o la muchedumbre, las masas, antes que la salvación que ofrece el Hijo de Dios. Barrabás representaba lo humano, lo inmundo, lo injusto. Representa en alguna medida los beneficios temporales. Porque hay gente que no prefiere a Cristo, prefiere a Barrabás. Véase Barrabás como aquellas cosas que como aquellas cosas que el mundo ofrece versus lo que Cristo ofrece. Si pusiéramos en balanza lo que el mundo ofrece
lo injusto, lo impuro, las riquezas, el poder, la fama, ¿verdad? Y en otro lado, el Señor te ofrece salvación. Tú no vas a tener riqueza, pero vas a poder tener todo lo que necesitas. Vas a pasar muchas necesidades, mucho rechazo por la causa de su nombre. Vas a ser vituperado, vas a ser blasfemado. Amigos se van a ir de los de ti. Por otro lado está la riqueza, el poder, la fama. ¿Quién tú quieres? ¿Qué tú vas a escoger? ¿Tú escoges a Cristo o escoges a Barrabás? Ese es el dilema del mundo de hoy. Diferente, pero ese es el dilema. Esas son las decisiones que tú y yo tenemos que escoger. Cristo ofrece lo eterno. Es intangible. No lo puedes ver, pero aunque no lo puedas ver, no hay nada más real en este mundo caído que Cristo mismo. Es la verdad, mientras el mundo es la vanidad. No es nuevo. El libro de Juan, capítulo 3, verso 18, nos enseña que las multitudes prefieren más las tinieblas que a la luz. No es nuevo, hermano. No es nuevo que la gente prefiera el entretenimiento cristiano que a Cristo mismo. No es nuevo. Juan capítulo 3, verso 18. El que cree en él, el que en él cree, no será condenado, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que dice que la luz vino a qué? Al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz. ¿Por qué? Porque el texto dice, porque sus obras eran ¿qué? Malas. La multitud de hermanos prefieren las tinieblas que a la luz. Si yo lo he dicho otras veces, pero si nosotros cambiáramos el mensaje de la iglesia y le digo a la banda, no se vayan de aquí, quédense aquí, prediquen conmigo. Y cada vez que yo digo una cosa, ellos hacen un estruendo. Ustedes estuvieran bien alegres, bien animosos, porque eso vende, porque eso gusta. Pero la realidad es que este mensaje no vende, no gusta. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que trae salvación. Hermano, yo no te voy a decir que Dios te va a dar casa, yo te voy a decir tú eres Barrabás. Yo no te voy a decir que viene algo grande para ti, que corre, que hay una lluvia de bendiciones para ti. Tú eres Barrabás. Tú eres reo de estar condenado. Pero las multitudes no, la multitud no quieren la luz. Las multitudes rechazaron la luz. ¿Tú sabes por qué? Porque sus obras eran malas. Y no quieren que sus obras sean reprendidas, porque el que anda en luz, sus obras son reprendidas. Bueno, fue la muerte de Cristo. Fue la muerte de Cristo la que produjo la liberación de Barrabás. Barrabás estaba listo para ser condenado, para ser muerto en cualquier momento. Barrabás estaba listo para ser crucificado. Pero lo menos que Barrabás pensaba era que alguien iba a ser el causante de su libertad. Barrabás es la imagen perfecta de la muerte de Cristo, la cual trae salvación. A Barrabás no lo soltaron porque era inocente. A Barrabás no le dieron la libertad porque era un buen hombre. A Barrabás no lo libertaron porque él decidió cambiar. Él no prometió voy a cambiar. Barrabás no prometió voy a dejar todo atrás y voy a comenzar una nueva vida. Barrabás fue hecho libre porque Cristo tomó su lugar. Hermanos, esa es la realidad de nosotros. Te digo por qué tú estás en Cristo. Te digo por qué Dios te hizo libre. Te digo por qué tú sientes gozo en medio de la tempestad. Te digo por qué tú sientes paz en medio de la hecatombe. Porque Cristo tomó tu lugar. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la muerte de Cristo la que produjo redención y liberación en la vida de Barrabás. ¿Tú crees que Barrabás, cuando estaba ahí delante de Jesús, yo imagino a Barrabás con esos ojos malignos? Siempre que tiene los ojos malignos, tiene los ojos rojos. Yo no digo por qué, no sé por qué. No decimos verde ni azules, pero rojo. Imagino a Barrabás con esos ojos rojos, como lo presentan en las películas, balbú, encadenado, fornido, mirando con desprecio a las multitudes, pero pensando dentro de sí mismo, embromé, que esta no me salva a nadie. Fue la muerte de Cristo la que produjo redención en la vida de Barrabás. Bueno, ¿cuál es la manera en la que tú y yo podemos ser librados
de la condenación, así como lo fue Barrabás. No hay una manera de nosotros ser librados si no ponemos nuestra fe en Cristo. No fue la multitud clamó y dijo: crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás. No fue la multitud la que salvó a Barrabás de la condenación. Fue Cristo el que salvó a Barrabás. Mientras la multitud vociferaba: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, no fue la multitud la causante de la redención de Barrabás. Fue la muerte de Cristo. No podemos confundir la ilusión que da la muchedumbre o las masas respecto a lo que la multitud produce referente a Cristo. Lo hemos dicho, la muchedumbre puede, así como trajo la liberación física de Barrabás, no fue lo que produjo la libertad en el hombre, aquel que había sido condenado, sino la muerte de Cristo, precisamente la que trajo libertad. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre Isaías capítulo 53, versos 5 al 6? Isaías da una descripción de Cristo como sustituto. Isaías nos dice más: él herido fue por nuestras rebeliones, que dice molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas o por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. A ser condenado injustamente, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías da un relato contundente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Preguntamos nuevamente en esta mañana: ¿quién quiere ser en este relato? En este relato, en esta historia, hay muchas opciones. ¿Tú quieres ser Judas? ¿Tú quieres ser papel? ¿Tú quieres ser los sacerdotes que armaron un complot para levantarse en contra de Jesús? No, ok, yo sé que tú no quieres ser ni Anás ni Caifás. ¿Tú quieres ser Herodes? Oh, ¿tú quieres ser Pilato? ¿Tú quieres ser Barrabás? ¿O tú quieres ser parte de la multitud? Nosotros no tenemos que escoger. Nosotros no tenemos que escoger. Nosotros somos Barrabás. Digo, yo soy Barrabás. O sea, yo era digno de condenación, es lo que estoy diciendo. Yo era digno de muerte, y Cristo tomó mi lugar. Él perdonó todos mis pecados. Por eso cantábamos en esta canción que cantábamos reciente: aleluya, oh glorioso intercambio, oh cuán plan perfecto, que por gracia salvo soy. No podemos atribuirle al sistema las bendiciones de Dios sobre nosotros. No podemos atribuirle a nuestro buen comportamiento nuestra salvación. No son las multitudes las que nos empujan a hacer las cosas. No es nuestra descendencia. No fue como fuimos criados. La realidad es que Cristo tomó el lugar que me correspondía. Hermanos, debemos reflexionar sobre esta realidad del creyente. Que el Señor nos ayude a ver esta realidad. Concluyo. Cometemos un grave error como creyentes si no nos vemos en la condición y el lugar que nos corresponde. Si yo no me veo como Barrabás, estoy diciendo que yo tengo la capacidad, o estoy en el lugar de condenar a aquel que es el Salvador. Yo tengo que mirarme a mí mismo, valga la redundancia. Yo tengo que mirarme como el pecador.
Yo tengo que mirarme como aquel que necesito la gracia de Dios sobre mi vida. Y yo tengo que correr al Salvador en fe para hallar misericordia y gracia. Porque lo único que salva y quita el pecado del mundo es el sacrificio de Cristo en la cruz del Cristo. Él, Cristo, nos da la fe y nos da la gracia para poder accesar a Él. Oremos en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que tú estás sentado a la diestra del Padre y reinas con poder y gloria. Que se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de ella. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por redimirnos. En esta mañana nosotros recordamos con gozo, con alegría, lo que tú has hecho por nosotros. Reconocemos, Señor, que no somos dignos de tu sacrificio, pero por amor a tu Hijo nos mira como hombres, no como Barrabás, sino como hombres justos que han sido lavados con la sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario. Glorifica tu nombre en nuestra vida cada día, Señor, y haznos y hazme parecer más a ti, más de ti, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús.